announcement was good, it was about revival and about power of the Holy Spirit. Su anuncio que pusieron estaba muy bueno, la verdad. El tema exactamente del avivamiento y el mover del Espíritu Santo. Algo preciso, estaba, o sea, perfecto para la hora. And in that case, we can start reading Gospel of Mark and chapter 16 at verses 15 to 16. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, donde traemos todo lo que él habla. Es en Marcos 16, 15 y 16. Verses 15 to 16. And he said unto them. Y dijo el Señor así. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. Escuchen bien. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán... Okay. Not yet. No. 16, 15, 15 and 16. Yeah. Perdón. Okay, Jesus said, it is a great commission to go into all the world. Sí, es la gran comisión que el Señor dio para ir a todo el mundo. And our mission is to preach the gospel to every creature. Dijo el Señor aquí en el 15, 16, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es nuestra tarea para cada uno de nosotros. And Jesus said that he believeth and is baptized shall be saved. Y Jesús dijo que todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Even if Jesus said this, aunque Jesús haya dicho esto, and everything what Jesus said is true, y todo lo que el Señor Jesús dice es verdad, but what saves you, how you get eternal life, is believing in Jesus. Y lo que te salva simple y sencillamente es solamente creer en Jesús. Baptism doesn't save you. El bautismo no te sana. But it belongs to the full gospel. El bautismo no te salva, es simple y sencillamente lo que es cumplir todo el evangelio. And as it reads here, before you have to believe and after that you can be baptized. Es parte de cumplir el evangelio, el bautismo, ¿verdad? Y es importante que lo hagamos como cristianos. And everybody who doesn't believe, they will be damned. Y dice la palabra que todo aquel que no crea, que dice que no será salvo. And okay, now we are going to go to the signs that shall follow them that believe. Y entonces ahora sí vamos a continuar con lo que estábamos ya leyendo, las señales que le siguen a todos aquellos que creemos, las señales que deben de seguirnos a todos. Mark 16 and verses 17 to 20. Marcos, lo que empezamos 15, 16 al 20. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque tomaren veneno no les hará daño, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Gloria a Dios. Okay, and go ahead, Eva. Read. Sí. Yeah, go ahead. Vamos a continuar. Y el so Señor, then, after the Lord has spoken unto them, y el Señor después de hablarles fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Espíritu Santo y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. When Jesus said that these signs shall follow them that believe. Cuando Jesús dijo que estas señales van a seguir a aquellos que crean, Jesus meant that they follow everybody who believes in Him. ¿Qué quiso decir con esto el Señor Jesús? Escuchen bien, hermanos. Estas señales van a seguir a ustedes, los que crean en Jesús, las van a seguir. ¿Cuántos pueden decir amén? Okay. These signs are not only for a few believers. Entonces, fíjense bien, estas señales no son solamente para unos cuantos creyentes. But they belong to all of us who believe. Todo lo que leímos aquí, que nos va a seguir, eso es para todos los que creamos en el Señor Jesús. And this is very important. ¿Y saben qué? Es muy importante esto. First, Jesus said that they shall cast out devils. Una de las primeras señales que el Señor Jesús dijo, tenemos que echar fuera a los demonios. Casting out demons. Echar fuera a los demonios. We don't see it so often happening nowadays. Qué raro, ¿verdad? No lo vemos pasando últimamente. But Jesus was casting out demons all the time. Pero Jesús estaba echando todo el tiempo fuera a los demonios. It was a very important part of Jesus' ministry. Era y es muy importante parte del ministerio de nuestro Señor Jesús. And by that, when Jesus was casting out demons, y por eso que Jesús estaba echando fuera a los demonios,
It proved that kingdom of God is here. ¿Qué It has pasó? come near. It's Estaba here. probando que el reino de Dios había llegado, que estaba aquí. Gloria a Dios. The Bible says in Mark chapter 3 and verse 11. Y leemos aquí en Marcos 3:11. Marcos 3:11 dice así. And the unclean spirit. Dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía enérgicamente para que no le descubriesen. When Jesus approached people who were demon possessed, Cuando Jesús estaba ahí y había la presencia de personas con demonios, demons recognized Jesus right away. esos demonios estaban reconociendo al Señor Jesús de inmediato. They were afraid of Jesus Tenían miedo de Jesús, because Jesus had power to cast them out. porque nuestro Señor Jesús tenía el poder para echarlos fuera. As well, we have power to cast out all the Como devils. tú y yo, cristiano nacido de nuevo, tú tienes el poder para echarlos fuera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bible says that they fell down before him and cried out, saying, ¿Y qué pasaba? Esos demonios se manifestaban ahí gritando, haciendo un escándalo frente al Señor Jesús. Es su manera de manifestarse. "You are the Son of God." Le decían, tú eres el Hijo de Dios. When you are believer, Cuando tú real eres un believer, cristiano, un verdadero cristiano, nacido de nuevo, when you are filled with the Holy Spirit, cuando estás lleno del Espíritu Santo, demon spirits are afraid of you. los demonios tienen miedo de ti, ¿lo sabías? Many times they start crying or manifesting. ¿Sabes qué? Esos demonios muchas veces empiezan a manifestarse, a llorar, a hacer cualquier cosa. If some person has a demon spirit on the inside of him, Si una persona tiene el demonio ahí dentro de ella, when you come to him or her and you pray for him, you start praying for him. cuando tú oras por esa persona, tenga opresión demoníaca o tenga un demonio, esta persona cuando oras por ella, Usually demons start manifesting. los demonios empiezan a manifestarse, Manifesting in different noises, manifestándose, haciendo diferentes ruidos, crying or shaking. llorando o moviéndose, temblando. Because they are afraid. Estos demonios tienen miedo. Because they know that you have power to cast them out. Porque ¿sabes qué? Los demonios reconocen quién tiene la unción de Dios para echarlos fuera. Cuando no están ahí calladitos, como que ni pasa nada. La iglesia está bien silenciosa. Matthew chapter 10 and verses 7 to 8 ¿Y says, en qué? Matthew chapter 10 10, verses 7 to 8, Mateo 10, versículo 10 y, capítulo 10 y versículo 7 al 8. amén. Mateo 10:7. Y dice así, por acá está. Dice, y cuando vayáis, decía Jesús, predicad así, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios nuevamente, de gracia recibisteis, dad de gracia. When Jesus sent apostles and disciples, Cuando nuestro Señor Jesús mandó a los discípulos, first Jesus said that preach that the kingdom of God is at hand. que dice, predicar que el reino de Dios ya ha llegado. But when we preach gospel, Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, as Jesus was doing, como nuestro Señor Jesús lo hacía, the signs must follow us. es inevitable. Las señales nos tendrían que estar siguiendo. ¿Cuántos dicen amén? Jesus said, if you don't otherwise believe, Porque Jesús decía, si de otra manera no lo creen, believe for the miracles I have done. si no creen en mí, decía el Señor que sí, pues créanlo por los milagros, lo que está pasando aquí. Because if nothing happens, Porque ¿saben qué? Que si nada sucede, if people don't get delivered, si la gente en la iglesia no viene a ser liberada, if sick people they don't get healed, si los que están enfermos no son sanos, if people don't get filled with the Holy si Spirit, la gente, los cristianos no son llenos con el poder del Espíritu Santo, how you can prove that the gospel, that Jesus you are preaching or testifying, ¿cómo le probamos a la gente que al Jesús que nosotros predicamos, de lo que estamos hablando en la palabra? how you can prove that this is only God what I am
preaching to you? ¿Cómo le demuestras a la gente, mira, yo tengo al Dios que está vivo, Él obra? ¿Cómo se lo, si nada más te oyen hablar y hablar y hablar? Do you know how I got believed God? ¿Sabes cómo yo empecé a creer en Dios? As I have told you before, Como or Dios testified, les testificaba antes. between ages 16 and 19, Entre la edad de 16 y 19 años, I was atheist. era ateo. I didn't believe in God at all. Yo no creía en Dios para nada. I believed in evolution theory, Yo creía en la teoría de la evolución. and I was even mocking believers. E incluso yo estaba hasta burlándome de los cristianos. But when my best friend became believer, Pero cuando mi mejor amigo viene a recibir a Cristo en su corazón, and he testified to me about Jesus, about God, y él me empieza a testificar sobre Jesús, sobre el amor de Dios. and what he was telling me, Lo que me decía, that in the church where he went, que ahí en la iglesia a donde él asistía, because he went to the Pentecostal church, porque él asistía a una iglesia pentecostés, he was telling me that they spoke in new tongues in the me church. decía, ¿sabes qué? En nuestra iglesia hablamos en nuevas lenguas. Because when people are filled with the Holy Spirit, Porque they cuando la start speaking in new gente tongues. allí son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en nuevas lenguas. And he was speaking, he was telling me that gifts of the Holy Spirit are Me manifesting hablaba here. de que los dones del Espíritu Santo en su iglesia se estaban manifestando. That believers prophesy who have gift of Que prophecy. los cristianos tienen don de profecía, están dando palabra profética. And they pray for the sick people and they get healed. Allá en nuestra iglesia decía, oran por los enfermos y son sanos. So I started to believe in that God, what he was Entonces talking about. yo imagínate, siendo un ateo que no creía en Dios, eso me movió a creer en un Dios. Amén. gloria a And Dios. I thought that probably that is true, what that God, because I saw that he has changed. Y la verdad empecé a pensar, puede ser que de verdad exista Dios. Empecé a ver a mi amigo que estaba cambiando. Because my friend was real wild. Porque mi amigo, la verdad, era, sinceramente era, pero, ¿cómo les puedo decir? Wild, es como es salvaje, era tremendo, de lo peorcito, digamos. As me too. Como yo era también. And we were drinking a lot and he was drinking a lot. Tomábamos los dos mucho, andábamos siempre en la juerga. But when he gave his life to Jesus, he became a believer. Pero cuando él entregó su vida a Jesús y empieza a ser un cristiano nacido de nuevo, I saw that he changed completely. yo me di cuenta que él cambió completamente. And he didn't drink anymore. Ya He no didn't tomaba want it. alcohol, no tenía necesidad de emborracharse. And he had peace. Él tenía paz. But especially when he was telling me about power of God, Pero especialmente cuando él me hablaba del poder de Dios. what got me very interested Yo la verdad eso sí que me hizo interesarme. was when he was telling me that they spoke in new tongues in the church. Él lo que me estaba, cuando me hablaba sobre todo, oye, que hablan en nuevas lenguas en mi iglesia, decía, ¿qué es eso? And they were prophesying there. Y que también profetizan. And I started to think about it. Empecé a pensar en esto. Probably that's true what he's telling me. Entonces lo que me estará diciendo puede ser que sea verdad. And he lent me book of Catherine Kuhlman Entonces él me prestó el libro de Catherine Kuhlman about miracles, miracle healings, what happened in her meetings. de los milagros que estaban sucediendo ahí en sus reuniones. And I believed in God. I started to believe in God. Y yo empecé a creer en Dios. Because I read about supernatural miracles what God was doing through her. Y empecé a ver precisamente en este libro los milagros que Dios hacía a través de esta evangelista. And it was time when God spoke to me in audible voice. Entonces fue el tiempo en que Dios me habló en voz audible. And after that I started to believe in God. Entonces después de esto yo empecé a creer en Dios. Si alguien tiene aquí celulares, si están viéndole, y si tienen algo más importante, les pedimos que vayan atrás. Pero si están aquí, no estén con los celulares todo el tiempo, porque uno se da cuenta si estás o no estás, ¿ok? Ajá. But 14 years passed before I gave my life to Jesus and became a real newborn believer. Pero 14 años después de esto tuvieron que pasar para que yo viniera a recibir a Cristo Jesús. But when Jesus sent disciples to preach the gospel, Pero cuando Jesús envió a los discípulos a predicar al Señor, he commanded them to heal the sick.
El Señor les dio la orden de ir y sanar a los enfermos. raise the dead and cast out demons. Que ellos levantaron a los muertos, que ellos fueran los que echaran fuera a los demonios. Always when Jesus had disciples or apostles to preach the gospel, Escucha bien, cada vez que nuestro Señor Jesús estaba enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio, he sent them to do it with the power of the Holy Spirit. Él los estaba mandando siempre equipados con el poder de Dios, con They el were healing Espíritu sick Santo. people, they were raising dead people, and they were Todo eso casting out estaba demons. sucediendo cuando iban, echaban fuera los demonios, la gente era sana, había salvaciones, sanidades. The way how Jesus says this and what Bible says us is, Entonces, la manera en como Jesús nos estaba hablando en la Biblia, does it sound a little bit strange? ¿no suena un poco extraño? Because Jesus said, heal the sick. Mira la manera como Jesús dice, vayan y sanen a los enfermos. Ustedes sánenlos, ustedes. You go and you heal the sick, you raise up Tú dead vas, people. tú sanas al enfermo, tú vas, tú lo sanas, tú. Do you have power to heal sick and do you have power to cast out demons? No decía, yo los voy a sanar, decía, tú ve y sánalos. ¿Tú tienes poder para sanar a los enfermos? Amén. Is it after all power of the Holy Spirit, power of God, who is healing sick people, who is casting out demons? Es solamente después de que recibimos el poder del Espíritu Santo, obrando en nosotros para tener ese poder para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Amén. Do we ourselves have any power to cast out demons? I mean, in us we don't have, in our flesh we don't have any power to do it or heal sick people. La pregunta es esta, ¿tenemos nosotros ese poder en nosotros obrando, o sea, en sí, como personas? No. ¿Cómo lo tenemos? We don't have it in our soul, we don't have it in our flesh, No lo tenemos en nuestra alma, no lo tenemos en nuestra carne, but we have it in our spirit. pero lo tenemos en nuestro espíritu. We can do it through the power of the Holy Spirit. Y lo podemos hacer solamente a través del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Because Jesus has given us authority to heal sick people and cast out Porque el demons. mismo Señor Jesús nos dio esa autoridad a los cristianos para echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos. Amén. But it always happens in the name of Jesus and to glorify Y Jesus. siempre sucede en el nombre de Jesús y para glorificar solamente el nombre de Jesús. Amén. Okay, when Jesus said, when healing sick people, Cuando Jesús dijo, sanen a los enfermos, also casting out demons belongs to that category. el echar fuera a los demonios decía, estaba en esa categoría. Because many times also, Porque or sometimes, muchas veces o algunas veces, sickness is caused by a demon spirit. en muchas ocasiones, una enfermedad es causada por un espíritu, Many times Jesus, when person was sick, por un demonio. Muchas veces cuando el Señor Jesús tenía una persona enferma, when somebody was deaf, somebody, que le traían para sanarlo, por ejemplo, alguien que estaba sordo y mudo. for example, a boy who was 12 years old ¿Se acuerdan del muchacho que tenía 12 años ahí en la Biblia? and had epilepsy? Tenía epilepsia. Jesus didn't cast out epilepsy. Jesús no echó fuera la epilepsia, ¿te fijaste? The boy was demon possessed, El muchacho estaba poseído por un demonio, but it caused him sickness of epilepsy. que le estaba causando esos signos de epilepsia. And Jesus cast out dumb and deaf spirit. Y el Señor Jesús, ¿qué hace? Echa fuera el espíritu sordo y mudo. But when Jesus cast it out, Y cuando Jesús lo echa fuera, the boy got healed immediately. el muchacho fue sano de manera inmediata. Amén. Okay, and then there is a story in the Bible about woman Entonces aquí hay una historia de una mujer en la Biblia who had a spirit of infirmity que for tenía 18 un years. espíritu de enfermedad por And a spirit of infirmity, 18 years. ya por 18 años estaba enferma. And he was both together.
Y esta mujer estaba encorvada. and could not even lift herself up. Ni siquiera la pobre mujer podía enderezarte. Imagínate 18 años mirando al suelo. It was a spirit of infirmity that caused that sickness, Era una that cosa illness. horrible que una persona viviera todo el tiempo al suelo por empezar. ¿Y quién lo causaba? Era un demonio el que causaba esto a la Then señora. Jesus only laid his hand upon her, Aquí, de acuerdo a la Biblia, todo lo que estamos viendo es bíblico. Jesús pone la mano sobre esa persona and she got well immediately. y ella fue sana de manera inmediata. Gloria a Dios. Healing, casting out demons El was echar fuera los demonios, las sanidades, first thing what Jesus taught us to do. es la primera cosa que el Señor Jesús nos ordenó que hiciéramos. First thing in the Great Commission. En la gran comisión, pongan atención, es para el Señor Jesús tan importante que lo hagamos. Then Jesus was speaking about they speak in new tongues, Y baptism después of the de Holy eso, Spirit. decía que venía la categoría, decía, hablar en nuevas lenguas. After you have become believer, Después de que tú vienes a recibir a Cristo Jesús en tu corazón, you need baptism of the Holy Spirit. definitivamente tú como un cristiano nacido de nuevo necesitas el bautismo del Espíritu Santo. It's Amén. very important. Es muy importante. And Holy Spirit, it came on Pentecost. Y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Acts chapter 2 and verses 1 to 4. Hechos 2, versículos 1 al 4. Speaking in tongues, it was not before Jesus was resurrected. El hablar en nuevas lenguas no sucedió antes de que Jesús hubiera resucitado. Disciples of Jesus or apostles, they didn't speak in their tongues. Los discípulos de Jesús, ellos no hablaban en nuevas lenguas entonces. Because the Holy Spirit hadn't yet come. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no había descendido. Do not misunderstand what I'm saying. No malentiendan lo que les digo. Holy Spirit has always been here on earth. El Espíritu Santo siempre ha existido aquí en la tierra. Because Holy Spirit is third person of God. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. And how God is everywhere at the same time Y in es the la whole manera en universe. cómo Dios se manifiesta al mismo tiempo en todo el universo. It is through the Holy Es Spirit. solamente a través del Espíritu Santo. Before there was anything on this earth yet, Antes de que pasara algo aquí sobre la tierra, the Bible says la Biblia nos dice the Spirit of God was hovering upon que el Espíritu the de deep. Dios se movía sobre I las don't aguas. remember. Yeah. El Espíritu But, de Dios se yeah, movía. Holy Spirit has always been. El Espíritu Santo ha existido siempre. It was in the time of Old Covenant already, Estaba en el tiempo del Antiguo Testamento ya. and it was in the time when Jesus and apostles and disciples were here. Y estaba en el tiempo de los discípulos y de los apóstoles cuando estaba aquí. But what Jesus was meaning when Holy Spirit came on Pentecost, Pero de que nos referíamos cuando Jesús hablaba de que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés que vino. because Jesus said to the disciples, Porque Jesús les dijo a los discípulos: do not go anywhere from Jerusalem before you will be Jesús baptized with les the Holy dijo así Spirit. como una prohibición: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, se los prohíbo. Because Jesus was speaking about it. Porque Jesús le estaba hablando de qué. If you want to get, you have to go before you go to preach, before you go to testify about Him. ¿Por qué les decía así? Decía, antes de que ustedes salgan a compartir el Evangelio, You need power of the Holy Spirit to follow you, to mis be with queridos, you. necesitan el poder del Espíritu Santo en ustedes para que ustedes puedan ser un testimonio vivo. Okay, and it happened on the day of Pentecost. Entonces esto sucedió en el día de Pentecostés. Okay, we can read it. Acts Vamos a leerlo. chapter 2 and verses 1 to 4. 8:2-1:4 dice, Hechos 2:1-4, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos, y en el mismo lugar de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, y que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron como lenguas de fuego repartidas, que se posaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les hacía que expresasen.
This is Amén. interesting. Esto es muy interesante, hermanos. Holy Spirit came as of a mighty rushing wind El here. Espíritu Santo vino aquí como un viento recio. Holy Spirit, it didn't come it didn't come silently. El Espíritu Santo de Dios no vino así de una manera silenciosa, It came down in the power. muy calmadito. Vino y descendió sobre ellos con poder. Aleluya. And there was a lot of noise. Este es el Nuevo Testamento, el tiempo que vivimos nosotros, la manera como se manifiesta el Espíritu Santo ahora. I think that there was more noise Había mucho ruido ahí, había tanto ruido that we almost never hear in any meetings que nosotros nowadays. no lo podemos escuchar en muchas reuniones, a no ser que le suban todo el volumen aquí y gritemos todo, pero no de ese ruido se trataba, And sino it el was ruido de not las only lenguas. noise. It was not only noise, Y no era solamente ruido, but they also saw something. pero ¿saben qué? También vieron algo. They saw like tongues of fire upon each of them. Ellos vieron como lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de They ellos. saw it visually. Las vieron visualmente. I have never heard about it that somebody has seen tongues of fire upon somebody when they have been filled with all. Have you heard it? Personalmente, Okay, good, can happen. here. personalmente no he escuchado de un testimonio de que alguien cuando es lleno del Espíritu Santo se le vea que la llama se le asienta, pero ustedes lo han oído, ¿verdad? Sí, porque es bíblico, claro. I actually hope that it will happen today. Who Y knows? yo creo a lo mejor hoy pueda suceder aquí en esta iglesia. Solo Dios sabe cuántos lo creen. If you Amén. want God to work, we can put him in a box. Mis hermanos, no podemos poner al Señor en una caja, ¿verdad? Estamos viendo las señales bíblicas y Él se sigue manifestando así. But in Pentecost, there is all like tongues of fire. Pero entonces en el día de Pentecostés vieron que se le asentaron lenguas de fuego And sign of the baptism of the Holy Spirit y la señal del bautismo del Espíritu Santo, is that you always start speaking in a tongue. de acuerdo a la Biblia, es que siempre empecemos a hablar en nuevas lenguas. Some people here, Algunas personas escuchan I mean in Mexico, en México, and might be somewhere else too. quiero decir, o tal vez en otro lugar. They think that when I say that you start speaking in a tongue, when you get baptized of the Holy Spirit, Algunas personas podrán pensar de qué nos hablará Keiki, porque está ahorita hablando en otra lengua, en inglés o cuando predica en finlandés, que eso ya quiere decir que hablemos en otra lengua. No you se might refiere a start eso. speaking Russian or China or Finnish language or something, Tú puedes hablar otra lengua, ¿verdad? Que Dios te dé. but it doesn't mean, it's not any kind of, usually it's not any kind of weirdly language. Y generalmente cuando Dios nos da las nuevas lenguas, no son lenguas terrenales. Usually nowadays it is angelic language, Generalmente son lenguas angelicales. but somebody can get weird language Pero por also. supuesto también sabemos de personas que han recibido el don de lenguas y han hablado en lenguas que nunca habían estudiado en la escuela y empezaron a hablarlas milagrosamente. We have also heard testimonies of it, Hemos escuchado testimonios de but if God gives you weird language, cuando que el Señor te da una lengua there is a purpose for that. para una lengua terrenal, por ejemplo, hay un propósito para eso. The tongue that I speak, La lengua que yo hablo, I don't know, I believe and I think that it's angelic language, a tongue. la lengua que yo hablo cuando hablo nuevas lenguas, yo creo que es una lengua que es angelical, But here, pero aquí, on Pentecost, en Pentecostés, they started to speak weird languages. empezaron a hablar en lenguas terrenales, Because it is mentioned here 16 different languages. porque dice que eran 16 lenguas terrenales. That people who were different from different parts of the world. Había ahí yeah, reunidas yeah. personas de 16 nacionalidades, habían venido ahí a adorar a Jerusalén, por lo tanto eran 16 lenguas diferentes que estaban allí hablándose. Understood languages what they were speaking. The Y disciples were estas speaking. personas con su propia lengua empezaron a oír que los discípulos empezaron a hablar las maravillas de Dios en la misma lengua que ellos hablaban. Imagínate, sin que tú empieces hayas estudiado una lengua, de pronto empiezas a hablarle a un chino y empieza a entender que le hablas de Jesús. But there was purpose for that. Pero hay un propósito para eso. Because there were people from different parts of the world.
Porque había gente de diferentes partes del mundo ahí reunidos en la fiesta de Pentecostés that they understood them. que les entendían. And by that, they became believers. Y a través de eso, ¿sabes qué? Ellos vinieron a recibir a Cristo Jesús. But how do you think that they became believers? Pero ¿cómo crees tú que vinieron a recibir al Señor Jesús? Thousands of people came to see what disciples when they were speaking in tongues. Pues nada más precisamente porque empezaron a ver que estos discípulos llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en nuevas lenguas, vienen y se reúnen a ver qué pasa, los jala. People around, unbelievers who were in Jerusalem, La gente que estaba ahí alrededor, los incrédulos que estaban ahí en Jerusalén, got extremely interested in it, what was happening. esa gente que vino de otras partes empezaron a interesarse. Oye, ¿qué está pasando aquí? Se preguntaban. Because they heard them speaking in their languages, their own languages. Porque imagínate que tú vas a otro país y empiezas a hablar español, porque aquí en China las maravillas de Dios y viene la gente y te entiende. Pues así estaban esas personas, igual estaban oyendo cosas que en su lengua, las cosas de Dios. Uneducated disciples who didn't know those languages before. Esos they discípulos could speak que no them. habían estudiado en la escuela, en la universidad, lenguas, idiomas, empiezan a hablar esas lenguas por el poder de Dios, imagínatelo. I mean that naturally they couldn't speak them. Lo que quiero decir, de manera natural, sin haber estudiado no lo podían hablar. But when they got filled with the Holy Spirit, they started to speak those Cuando ellos languages. se fueron llenos del poder del Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas. People came to see what was happening. Y la gente vino Unbelievers. a ver lo que estaba sucediendo allí. They not only heard them speaking in Y new estas tongues, personas no solamente los oían hablar en nuevas lenguas, but I believe that unbelievers in Jerusalem, pero creo que los incrédulos allá en Jerusalén, I believe that they heard that noise like of a mighty rushing pero wind. es obvio que esos incrédulos que andaban por ahí oyeron ese tremendo estruendo que vino como un viento recio. And when people came to the disciples, Y cuando la gente vino a what los discípulos, Peter, Pedro he raised up se levanta. and he started to preach the gospel of Jesus. Pedro se levanta de nuevo y empieza a predicar el Evangelio. And then he was speaking about the gift of the Holy Spirit. Y entonces Pedro les está hablando sobre el don del Espíritu Santo. And by that, when people was preaching and when saw the Son of speaking in tongues, Cuando vieron que Pedro empieza a predicarles con denuedo la palabra de Dios y a los otros hablando en nuevas lenguas, and they saw the power of God. vieron ahí el poder de Dios The manifestado. Bible says La Biblia dice, that 3,000 people became believers. simple y sencillamente por esto, escucha, 3,000 personas las que quieren que entren aquí, nada más así de un calor ese día, 3,000 personas sin ninguna otra cosa, campañas, ni cursos de evangelismo, y quién sabe cuánta cosa. No, el poder de Dios es el que jala a la gente, no hay de otra. ¿Cuántos pueden decir amén? This happened a little bit in the same way Y entonces, ¿qué pasó? Que esto sucedió de la misma manera. as when I heard about it, that people speak in new tongues in the church, I started to believe in Jesus. Les pasó lo mismo que a mí cuando yo era un incrédulo y mundano y me hablan de que pasan cosas milagrosas, poderosas, fuera de lo normal, o así que sobrenaturales en la iglesia. Por eso me empecé a interesar en que sí debe de existir Dios. Esto no es una platiquita religiosa, ¿verdad? In the announcement, it said also about avivamiento, about revival. Aquí en su anuncio muy bueno que hicieron, you were decía, announcing this meeting. anunciando esta reunión, dice avivamiento y mover del Espíritu Santo. And let's read keys to revival in the Bible. Entonces, esto vino muy bueno porque vamos ahora a leer cuáles son las claves para el avivamiento del que se habla. Revival is very important. Saben, mis hermanos, el avivamiento es muy importante. Anything that nothing else is that important than revival. No hay nada más importante que el avivamiento. Amén. And if we want to get revival, Así es de que si tú quieres tener avivamiento,
we have to follow rules what Bible is talking about. Vamos a seguir las reglas de lo que la Biblia dice, porque si no hacemos las cosas a nuestra manera y podemos estar años, días y nada más la gente se aburre y se va y nunca vuelve. No, hay que hacerlo como la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. In the Gospels, En los evangelios, especially in the Acts, especialmente en el libro de los Hechos, we can see keys to the revival. podemos ver las claves de un avivamiento. And Acts chapter 2 and verses en 41 to 47. 2 de 41 to 47. Hechos 2, 41 al 47, vamos a leerlo y pongan atención, hasta subrayenle, porque es muy importante, ¿verdad? A veces, ¿por qué no vemos el avivamiento o por qué? Si lo vemos, dice, los que aceptaron su palabra fueron bautizados aquel día, y aquel día se añadieron alrededor de 3,000 personas. Okay, this is speaking about it when unbelievers, when they heard the gospel and they heard them speaking in their tongues. Entonces viene en relación a esto que les decía, oyeron lo que había pasado ahí, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. As I told you, 3,000 people became believers. Como les decía, aquí dice 3,000 personas vinieron a recibir así de un jalón a Cristo. And especially it was by that when they saw the sign of speaking in tongues. Y cuando vieron especialmente esa señal de hablar en nuevas lenguas. Okay, let's go ahead. Luego dice, se mantenían fieles a la As they enseñanza de continued los apóstoles, o sea, estar en doctrina. una enseñanza bíblica. Y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Okay, this in apostles' doctrine, Aquí en la doctrina de los apóstoles, pure doctrine of Bible, esto es la doctrina pura de la Biblia. and in the fellowship. Aquí lo que decía que estaban unidos en la enseñanza de la Biblia, en la comunión unos con otros. Meaning that they all were together. Quiere decir que todos estaban juntos, unánimes. They were gathering regularly. Se reunían, ¿cómo se dice? Continuamente. Regularly, continually. In the Continuamente. breaking of bread, they had communion. Y estaban en verdad compartiendo el pan. ¿Qué quiere decir? Tenían la comunión, la Santa Cena. Communion is very important. La comunión es muy importante. Hemos escuchado en algunas iglesias aquí en Puebla que vinieron unos, quién sabe de dónde, unos hermanos que les enseñaron a iglesias cristianas y dijeron que ya no, en el Nuevo Testamento ya no necesitamos la comunión. Imagínense. O sea, cosas que tú oyes que dices, ¿cómo es posible? Por eso nos preocupa y venimos y reforzamos lo que aquí los pastores hablan, ¿verdad? Porque hay muchas cosas así raras. And then, go ahead. Entonces, Fear vamos, came. entonces dice, ¿dónde íbamos? Dice el pan, y en las oraciones, uno dice, y Then a fear todos, came. dice, en el 43 dice, y a todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles realizaban. This doesn't speak about it that they had fear of apostles. No. Escucha, a estas personas que les vino un temor no quería decir, ay, tengo miedo de esos apóstoles, auxilio a esos hermanos que hacen. No, This is speaking about fear of God. no, a esa gente les vino temor de Dios. This is speaking about unbelievers. Quiere decir incrédulos. To unbelievers became fear of God. A la gente, ¿verdad? Que ni llega a la iglesia por ver todo esto, les vino el temor santo de Dios. When they saw power of God. Cuando ellos vieron el poder de Dios. Fear of God doesn't become to unbelievers. That is only religious meeting. ¿Sabes qué? Si tú, un incrédulo viene a la iglesia o le hablas, si nada más hay una platiquita religiosa, no ve nada, ay, otra vez otro hablan y hablan, le voy a otra, hablan y hablan, no ve las señales y los milagros, va a decir, Before I regresa was donde not venía. believer yet. When I Cuando was yo not no era believer yet. cristiano, nacido de nuevo, I went when we were living in United States. vivíamos en Estados Unidos, I went with Eva yo fui con mi esposa Eva, to Catholic Church. no, le decía, yo no era cristiano y no iba ni era ningún religioso, pero Eva me jaló a la iglesia católica. And I didn't feel anything because
no power of God was working there. Y la verdad yo llegué, me senté ahí, la verdad no sentí nada, no pasaba nada. I didn't have to be afraid of it that I become believer. Yo no tenía ni miedo de estar ahí, estaba ahí muy cómodamente sentado, ¿no? De que voy a recibir a Cristo, nada, estaba ahí, pues, aquí estoy cumpliendo, ¿no? When we moved to Finland, Cuando nos cambiamos a Finlandia, I went to Lutheran church with fui a la Eva, iglesia luterana también con Eva. because it was religious, like Catholic church. Y Eva era muy religiosa, entonces me jalaba, entonces fuimos a la iglesia luterana, igual es una iglesia, una religión, ¿verdad? Igual como una iglesia católica, solo que sin santos. And I didn't have to be afraid of it that I become believer. Y ahí pues tampoco muy cómodo estaba yo sentado cumpliendo para que no se enojara, no tenía ningún temor, voy a recibir a Cristo, voy a hacerme salvo, voy a cambiar mi vida. But No. I didn't dare to go to Pentecostal church, Pero lo que no me atrevía a ir a una iglesia pentecostés de allá, where real believers were gathering, cuando los verdaderos cristianos se reunían, because I was afraid of it that they forced me to become believer. porque ahí yo pensaba, ellos me van a obligar, algo me va a obligar a que yo me convierta a Cristo. I think that you don't understand what I'm Tal vez talking no about, entiendes de lo que yo te esté hablando. because you know, ¿Sabes qué? ¿Por I qué? thought that if I became believer, ¿Sabes cuál era mi pensamiento antes de venir a Cristo? my life will be extremely boring after that. Yo pensaba, ay, cuando venga a recibir a Cristo, sea un cristiano nacido de nuevo, ay, qué aburrido. I can't do anything anymore. Voy a ser tan aburrido, ya no voy a hacer nada. I have to go to the church every Sunday. Ay, ya acabó mi vida, nada más ir, sentarme en la iglesia ahí cada domingo. I thought that I'm forced to do it. Y forzado a ir, ¿verdad? Tengo que ir. And I was afraid of it, that I'm forced to read Bible. Y yo también pensaba, ay, luego hasta, qué fuerza tener que And I leer la thought that Biblia. I was young and I thought if I become believer, Y yo decía, y si yo vengo a Cristo, yo era joven, my life will be done. mi vida va a terminar allí. I don't have any life after that Ya no voy a anymore. tener ninguna vida adelante. Because my life was going to discuss bars, restaurants, drinking. Porque mi vida era una vida desordenada, que no hacía como cualquier persona incrédula, ¿no? And weird thing is because I wanted to become believer since I was 19 years Y old. como les decía, a los 19 años, cuando mi amigo me testificó y me decía del poder de Dios obrando en su iglesia, que me interesé y pensaba, pues Dios sí existe, tenía la intención, algún día voy a ser salvo, But I was always imagining pero siempre me imaginaba that I will do it when I'm in pension. que lo voy a hacer ya de viejito, cuando esté yo pensionado, nada que perder, ya ahí ya tengo tiempo. When I have done my discos and bars and Ya fui, everything. ya bajé, ya subí y ya ahí ya no tengo nada que hacer, ya ahora sí me siento a esperar a Cristo. And then I can stay peacefully at home. Y ya me quedo ahí a mi silla mecedora ahí en mi casita esperando. Because I believed in God. Porque yo creía en Dios ya. And I knew that if I don't give my life to Jesus, Y yo sabía ya, porque mi amigo me había testificado en lo que había leído, que me había dado, que si yo no entregaba mi vida a Jesús, I knew that I will be damned. I go to hell if I die. que de acuerdo a la Biblia, yo me iba a morir sin Jesucristo, me iba al infierno. So I thought that I'm crazy if I don't give my life to Jesus in Entonces al mismo tiempo pensaba, bueno, esto es verdad, pero entonces estaré loco, si no quiero recibir a Cristo, si me quiero ir al infierno, eso es una locura. But okay, when I was 30 years old, Pero cuando tenía yo ya 30 años, by all problems we had in con todos our los problemas que life, teníamos en nuestro matrimonio, we both gave our life to Jesus juntos same recibimos a day. Jesús en el mismo día, It happened in Pentecostal y church. ahí en la iglesia pentecostal de nuestra ciudad, I was forced to go there. yo I didn't want. fui forzado en sí a ir a la iglesia. But then we gave our life to Jesus. Pero yo personalmente quise entregar mi vida a Jesús. And I noticed that this believer life, this is not so boring what I was thinking Y about. desde ese momento me di cuenta, no es esto aburrido como en verdad ya lo pintaba. And almost immediately when I've given my life to Jesus, E inmediatamente después cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, I started to be jealous of the power of the Holy Spirit. empecé a tener sed del poder del Espíritu Santo. Baptism of the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit, Para recibir los dones del Espíritu Santo, para recibir el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios, yo empecé a tener sed.
Also, if you want to get revival, Y otra cosa, hablándoles del avivamiento. Si tú quieres tener avivamiento, we have to do as the first church, how do you call it? Alkuseurakunta, first church. como la iglesia did. primitiva lo hizo. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos que seguir ese ejemplo, no lo que vemos, ¿verdad? Que hacen otros y no. Aquí, Fear came upon every ¿qué es lo soul. que la Biblia dice? Para tener un Unbelievers, avivamiento. but they had fear of God. Unbelievers, even unbelievers had fear of God. Esto que vimos antes, ¿verdad? Las claves de lo que hacían y lo que pasó, dice que eso fue lo que les causó a los incrédulos tener temor de Dios. And many wonders and signs were done through the apostles. ¿Y qué más? Señales y milagros fueron hechas por los apóstoles. This is very important. Mis Again, hermanos, estamos volviendo a lo mismo. Esto es súper importante, de extrema importancia en la iglesia. that signs and wonders will follow our testimony and Que preaching. las señales y los milagros, como la Biblia lo dice, estén siguiendo nuestra predicación. When unbelievers hear about it, the sick people get healed in that church. ¿Por qué? Porque cuando los incrédulos vienen y ven la gente sana en esa iglesia, es restaurada, They get curious about it. liberada, los demonios salen, ellos vienen a tener curiosidad, pues ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay? And it brings unbelievers to the meeting. Es lo único que va a traer a la gente del mundo aquí a la iglesia. It has always happened and it will always happen. Ha sucedido siempre y va a suceder siempre. Van a venir a lo mejor si les regalas café, hamburguesas, les das comidita, ponen allá afuera. Vienen, pero vienen con otro motivo. No vienen por el motivo que la Biblia nos da. Entonces tenemos que hacerlo con las cosas que la Biblia dice, no con lo que se nos viene a la mente, ¿verdad? Thousands of people followed Jesus Miles de personas seguían a Jesús because he healed sick people. porque Él estaba sanando a la gente. Many people came to Jesus to get healing. Muchas gentes venían a recibir su sanidad. And also when Jesus healed them, Y cuando Jesús los sanaba, they believed in Jesus. ellos creían en Jesús. And many other people who saw those people get healed believed Y in muchos Jesus otros after. que veían eso, pues lógicamente a través de eso venían a recibir a Jesús en su corazón. I remember one Finnish missionary once said, Me acuerdo lo que decía un misionero finlandés. who had been in Muslim country of Indonesia Los finlandeses salen mucho a la misión. como for a los long canadienses. time. Entonces había estado en países musulmanes por mucho tiempo. He said En países musulmanes, that if you decía. want to see Decía. Muslim, what is Que the si name? tú quieres, Muslims. que si tú quieres ver a los If you want musulmanes, to see them getting saved, que si tú quieres ver a un musulmán que sea salvo, they have to see signs and wonders. tienen que ver forzosamente el poder de Dios, señales y milagros. 95% of all Muslims who get saved, 95% de los musulmanes que son salvos they come by it when they see miracle what God does. vienen a través de un milagro que han visto algo sobrenatural que Dios ha hecho. He said that it's waste of time Él decía, es una perdedera de tiempo to preach the gospel to the Muslims predicarle al musulmán if they don't see signs and wonders, si if no they don't ven come see milagros, miracles. mira, el poder de Dios obrando. Amén. Okay. Es obvio, ellos les hablaron un montón toda su vida de Dios, nada más We're dicen, gonna hablan de otro finish Dios. soon. I'm not gonna preach a long time anymore. Entonces vamos a terminar pronto, estamos terminando ya. Now all Y ahora- who believed were together and had dice- all things in common. Y dice que tenían todas las cosas en común a todos los que habían creído, en la iglesia primitiva. Go ahead. So their possessions and goods. Dice, a todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales. Finish it, go Dice, ahead. quienes habían creído se mantenían unidos y So lo continue compartían todo y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. This is something that we definitely don't see nowadays in that Es church. otra cosa, ¿verdad? Que en la iglesia no vemos definitivamente el día de hoy. Believers sold all their possessions. Estos cristianos llenos del poder del Espíritu Santo vendían hasta sus posesiones. And they laid it at the feet of Y lo apostles. traían ahí a los pies de los apóstoles. And they divided them to everybody who had need.
Y todos los días dice, ¿verdad? Dice que estaban ahí perseverando y lo repartían a los que tenían necesidad de la iglesia, no de por allá afuera. Primero So se it means empieza that por la nobody in iglesia. the church was lacking nothing. Aquí está hablando de la iglesia. Primero dice que lo repartían a los de la iglesia, a los que pertenecían a la iglesia, les daban lo que necesitaban. Amén. And so continuing daily with one accord. Entonces vamos a ir aquí, dice que vendían sus propiedades y daban según la necesidad de cada uno. Y todos los días perseveraban con perseverancia y unánimes, se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y tenían el aprecio de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. People get saved every day. Estamos viendo diario venía gente a Cristo Jesús. Apostles, disciples were preaching the gospel. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio los apóstoles. Signs and wonders happened. Señales y milagros sucedían. Every day they were gathering Todos los días together. estaban reuniéndose. They were breaking communion every day. Estaban partiendo el pan, ¿verdad?, en las casas juntos. And the most important thing almost, Pero lo más importante de todo esto, ¿qué es? they were gathering in one accord, on one Estaban accord. todos en un acuerdo reunidos. So they didn't have any disagreements. Y no tenían desacuerdos. If you want to get revival, Si nosotros queremos ver un avivamiento en if nuestra you want to see iglesia, signs and wonders happening and healings, si nosotros queremos ver las señales y los milagros que se hablan aquí, power of God working in your church, el poder de Dios que obra aquí en tu iglesia, it's important es muy importante. that there is no disagreement, También que no haya ningún desacuerdo, that everything is with one accord. que el acuerdo de todos no venga a ser de unos y de otros, sino de lo que dice la Biblia. Because if there are disagreements, Porque si no estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia como está escrito, how do you think that God could work? ¿cómo va el Señor a obrar en medio de nosotros? He can work. Claro, Él puede obrar, Él puede hacer lo que quiera. But if you want to see full potential of God in your church, Pero si tú quieres ver el potencial completo del Señor obrando en tu iglesia, agreement and harmony with one another is important. la armonía la armonía y el acuerdo unos con otros basados en lo que la Biblia dice es lo que es importante.